Desde la pausa de, educación. ¿Qué pasa concretamente con áreas como la universidad, donde las cuentas parecen no dar pese a este incremento de 160 millones para la universidad, pero también se incrementó la matrícula? Por allí venía lo que tú estabas diciendo. Sí, en realidad, a ver, se pueden hablar de números, pero yo creo que eso a veces complica un poco el mensaje y la comprensión. Acá lo que sucede es que la UDELAR está pidiendo un incremento de recursos para poder dar cuenta de lo que es un alumnado que está en crecimiento. Eso es una buena noticia para el país, que haya más jóvenes que llegan a la universidad, que terminan el ciclo de enseñanza media y que quieren desarrollarse profesionalmente. Pero además, la UDELAR es responsable de algo así como el 80% de la investigación científica que se produce en el país. Así que no es solamente una casa de estudios, sino que es un espacio de innovación, de producción de conocimiento, que esto, digamos, es algo que ya se ha repetido, pero que todos los integrantes del GACH, del equipo al cual el país echó mano para que nos conduzca desde el punto de vista sanitario y científico en el contexto de la pandemia, todos egresados de la UDELAR y la mayoría de ellos activamente investigando. Entonces, el colocar un recorte en la UDELAR es comprometer el futuro del país, porque si Uruguay necesita de algo para desarrollarse es de conocimiento especializado. Ahora, cuando se habla de recorte, ¿cómo se mide ese recorte? Porque los gremios están hablando de recorte, por ejemplo, a la luz de la inflación, mientras que si tú ves lo que se está diciendo desde el oficialismo, los legisladores te hablan de un incremento de 160 millones. Bueno, nuevamente, hay recursos incrementales para algunos proyectos específicos, muy bienvenidos. Muchos de ellos tienen que ver con la atención en salud que se brinda en el Hospital de Clínicas, perfecto, porque allí hay atención de salud de primer nivel y que llega a los sectores de menores ingresos. Pero lo concreto es que el rector de la universidad y las distintas agremiaciones de la UDELAR están diciendo que con lo que se está dando no es suficiente. Ayer todos conocimos, por ejemplo, a Eugenia Benech, que yo personalmente no sabía que existía. Es una joven física uruguaya que está en una universidad en Viena, y la entrevistaron en la radio y le dijeron, bueno, la felicitaron, por supuesto, porque es del equipo del Premio Nobel de Física que se dio ayer. Y le dijeron a Eugenia, ¿qué mensaje te gustaría dar? Y Eugenia dijo, que apoyen la educación pública. Porque yo hice toda mi carrera en la educación pública uruguaya y hoy estoy investigando al más alto nivel mundial y pasé por la escuela rural, por los liceos públicos y por la Facultad de Ciencias de la UDELAR. En torno al tema universidad, algunos legisladores de la coalición, incluso la propia Graciela Bianchi, dijo que el problema no está en los recursos, sino en la administración de los recursos, porque la universidad está siempre pidiendo más dinero, pero no rinde cuentas de lo que hace. Por ejemplo, Fernanda, vos, ¿cómo te parás respecto a eso? Bueno, en realidad, la semana pasada, la anterior, concurrió el rector Arim justamente a rendir cuentas de cuáles eran los gastos de la UDELAR. Yo creo que no son cosas excluyentes, se puede ajustar, sí, obviamente, el uso de los recursos, pero es notorio que la Universidad de la República necesita más recursos por el incremento justamente de sus alumnos. Se hizo un gran esfuerzo, que reitero, obviamente no va a alcanzar, pero tampoco hay que desestimar el esfuerzo que se hace en estos 160 millones que justamente van destinados a mayor horas docentes y a descentralizar lo que tiene que ver la educación en el interior del país, la universidad en el interior del país. Yo lo dije acá, yo defiendo el aumento presupuestal de la UDELAR. Siempre se pidió, siempre, yo soy hija de la UDELAR, siempre fui testigo de ese reclamo y fui parte del reclamo del aumento presupuestal, porque soy una convencida de que justamente ahí se juegan un montón de oportunidades también para mucha gente. Me parece que es el camino. Hay más conquistas por las cuales pelear, pero creo que el gobierno en este sentido, sobre todo el Senado, los senadores de la coalición hicieron un esfuerzo, me consta, muy importante para conseguir los recursos. Y creo que justamente condice con este compromiso de comparto la importancia que tiene la UDELAR, pero sobre todo en lo que nos ha dejado la pandemia de la importancia de la ciencia, de la tecnología, de la investigación. Por ahí tiene que caminar Uruguay, no me acuerdo si lo dije acá. Yo entiendo que nuestra soberanía hoy, nuestro gran capital, es la formación de nuestra gente, y es a donde tenemos que apuntar como país. El Uruguay del siglo XXI se juega un montón en la preparación de sus cuadros profesionales. Alfredo, ¿ese esfuerzo se valora? Yo le pateé el tablero, a ver. Perdónenme, bueno, a ver. pero yo sé que los recursos son siempre finitos.
¿tá? El tema es la prioridad que tenemos. Y yo entiendo que la universidad reclame, históricamente siempre ha reclamado. Por eso, siempre fue el presupuesto insuficiente con todos los gobiernos. Cuando se reclamaba Ahora, el 6%. Tenemos 60%. Yo sé que la universidad aumentó también la matrícula y todo. Tenemos 60% de los gurises que no terminan secundaria. Entonces, me parece que tenemos que priorizar educación. Creo que antes que priorizar la UDELAR, tenemos que priorizar secundaria. ¿Tá? Y tenemos gurises que comen en la educación y otros que no comen en la educación. Está hablando de primaria, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que como país necesitamos mayor educación, por supuesto. Ahora, los lobbies son siempre fuertes y cada uno reclama, el que no llora no mama, dice el dicho, ¿no? Cada uno reclama para su molino. Pero si lo vemos como sociedad en su conjunto, me parece que la prioridad en educación no es la universidad. La prioridad es en educación primaria y secundaria por sobre todas las cosas. Y creo que el gobierno machetea, como siempre, ¿tá? Y entonces da algo. Pues claro, frente a los reclamos universitarios está difícil, ¿no? Porque además la mayoría son universitarios, de los parlamentarios, etcétera, etcétera. Entonces está difícil en no transar. Pero entendámonos, secundaria es el punto débil y ahí no se da todos los recursos que se precisan. Entonces, por supuesto habría que darle más a la universidad, pero antes que darle a la universidad hay que darle mucho más al resto de la educación pública. Bueno, esto que está haciendo Alfredo es lo que yo muchas veces exijo y pido que se haga, es decir, no le damos, ¿a quién le sacamos? Para mí esa es la clave. Porque los 9.000 millones de dólares en ahorro. Por eso los recursos no son infinitos y creo que justamente en el acuerdo o en el desacuerdo. Bueno, pero por ejemplo. Nada, porque Alfredo te está diciendo, prefiero que no le den esos recursos a la UDELAR y que se los den a primaria y secundaria. Los recursos pero el camino no son... es ese, o sea, si estamos hablando de educación, en realidad puede aparecer sobre la mesa otros aspectos como la creación de impuestos. Hay un compromiso político de no hacerlo. Es un tema filosófico, claro. No le van a poner impuestos a los que más tienen, sin duda. No lo van a hacer. Da la sensación de que apostar a la educación sacándole a la educación no parecería ser una fórmula ni siquiera políticamente muy correcta. Yo no estoy de acuerdo. Lo que señalo es la actitud de Alfredo, que es algo que yo muchas veces pido, siempre, cada vez que se habla de rendición de cuentas, cuando se dice, bueno, hay que aumentar acá, ¿a quién se le pretende sacar? Alfredo se le acaba de jugar y dijo claramente a quién le sacaría. Pero es como el IAS que quiere sacar a los jubilados y después tenemos jubilaciones que son paupérrimas. Vamos, como sociedad estamos enfocando mal el tema. Una muy cortita porque no todo el mundo que nos está escuchando tiene por qué saberlo. El Parlamento reasigna recursos, solamente puede reasignar. No puede hacer crecer la masa general de recursos asignados al presupuesto. Pero el Poder Ejecutivo sí puede disponer de incrementos generales para la educación. Y acá lo que tenemos, y saquemos un poquito la discusión del Parlamento, es un Poder Ejecutivo que se ha planteado un fuerte recorte en las finanzas públicas. Yo estoy de acuerdo que se necesita, digamos, alcanzar el objetivo de reducir la deserción en enseñanza media, pero este gobierno le sacó 80 millones de dólares a la ANEP. El presupuesto ANEP comparado el quinquenio pasado con tiene una diferencia de menos 80 millones de dólares. ¿Ah? Entonces, bueno, es parte de un conjunto de recursos que se aplicaron transversalmente a todo el Estado y que barrieron la capacidad de gasto y de inversión de todos los organismos del sector social del gobierno. INAU, INISA, la propia ANEP, ACE, ahí tenemos fuertes recortes, en un contexto donde los desafíos en términos de bienestar son incrementales para el país. Sí, aclarando esta diferencia que tú hacías con Pablo, ¿no? Pablo mide de un año al otro y tú hablas del quinquenio. Exacto, porque las rendiciones... Porque si no parece que estuviéramos hablando de rendiciones de cuentas diferentes. En el modelo uruguayo las rendiciones de cuentas son ajustes sobre un diseño presupuestal que es quinquenal. Porque si no escuchamos a los legisladores de la coalición decir, no, hay más recursos para el INISA, hay más... Y decimos, para el UTEC, para no se trata de que estamos hablando de rendiciones diferentes, sino de cómo medimos esos recursos y con qué los comparamos. Totalmente. ¿Cerramos este tema, Pablo, contigo? Sí, varias cosas. En primer lugar, yo estoy de acuerdo con que los recursos para la UDELAR son insuficientes. Siempre lo han sido, bien lo decía Alfredo. Ya el gobierno del Frente Amplio aspiraba a un 6% del Producto Bruto Interno, nunca se llegó. Este gobierno no llegó todavía ni va a llegar tampoco. Lamentablemente eso es un tema que viene arrastrando gobierno tras gobierno y partido tras partido. Eso es aparte. Cuando se habla de recortes en la educación, yo no lo llamaría recortes. Porque, está bien, recortes en la educación, siendo oposición, es parte del relato y suena lindo. Recortan la educación, coartan el derecho a los alumnos a continuar estudiando, etcétera, etcétera. Parte del relato, está bien. Ahora,
Cuando con determinado tipo de recursos yo puedo hacer funcionar la educación y de pronto tengo un ahorro, no un recorte, y funciona de la misma forma, no es un recorte, es un ahorro. Es un ahorro que pagamos todos. Porque cuando se le llama recorte habría que evaluar qué fue lo que sucedió con esos recursos que se destinaron a la educación y fueron dilapidados. Porque como bien decía Alfredo, no hay que olvidarse que en el año 2019 y parte del 2020, que no lo podemos medir por un tema de pandemia, el 75% de los chiquilines no terminaban el liceo. Y tenían los recursos extraordinarios que se le dio para la educación y que lo votaron todos los partidos políticos. Entonces, cuando se me habla de recorte, yo afinaría un poquito más el lápiz y vería a ver si en realidad lo que no se está haciendo es administrar mejor con menos gasto. Hay que esperar el resultado final. Con los resultados que tuvimos sin terminar, Bueno, por eso, pero con los resultados que hemos tenido en la muy educación bueno no es, y los miles y miles de millones de pesos que se le han destinado, los resultados han sido espantosos. Ni hablar, que no es el tema, pero ni hablar lo tengo que mencionar, perdónenme. No tenés. Es el tema de las horas que pasaban algunos funcionarios de FENAPES, que son miles de pesos que no las tienen más. Pueden llamarle recorte a eso también, capaz. Bueno, yo diría que con esto es tiempo de cambiar de tema y tal vez no tanto, porque vamos a seguir hablando de un aspecto muy puntual de la rendición de cuentas que afecta a los funcionarios públicos, pero antes les contamos que Leyva Joyas llega a Montevideo, la reconocida joyería